Hola muchachos de grado octavo, como ya saben estamos iniciando el tema del imperialismo y en la clase primero que todo hicimos un recorderis de lo que fue las consecuencias y las causas de la revolución industrial que posteriormente dieron inicio a lo que es el proceso del imperialismo. Miremos qué es el concepto de imperialismo como tal. El imperialismo es la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro u otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas y algunas extraeuropeas, Estados Unidos y más tarde Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada que ya venía gestándose desde comienzos del siglo. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la denominación de imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y constituyó una constante fuente de conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Como ya se pueden dar cuenta, muchachos, estamos siguiendo como un hilo conductor dentro de la historia. Vimos Revolución Francesa, posteriormente Revolución Industrial. Estamos abordando ahora imperialismo, pues que eso también conlleva también más adelante en un par de semanas, un par de semanas, lo que fue la repartición de África. Posteriormente la repartición de África que conlleva más adelante a el tema de la Primera Guerra Mundial. Vamos a mirar cuáles son las causas del imperialismo, causas y consecuencias. Entonces, cuando vemos las causas del imperialismo, haciendo como una retroalimentación más de tipo actual para hacer una retrospectiva y tener las cosas más claras, es simplemente como un país grande, potencia, poderoso, es capaz de colonizar y explotar los recursos naturales, financieros, territoriales de otro más débil, simplemente pues pagándole algún tipo de indemnización por todas las riquezas que se explotan. En Latinoamérica hay muchos casos de imperialismo, pues dentro de Latinoamérica, Colombia y pues África ni se diga en lo que es en la repartición que más adelante veremos. Vemos que en las causas tenemos factor científico, factor cultural, factor tecnológico y aquí hacia este lado derecho, segunda revolución industrial, crecimiento demográfico de Europa, tensas relaciones internacionales. En las causas como el factor científico, exploración de nuevos territorios, hay países que son potencia y no por eso pues tienen alguna riqueza natural. De hecho, buscan países que tengan algún tipo de riqueza pues para poder extraer no solamente a nivel mineral, sino también a nivel científico. A nivel cultural, también hay una causa de transmisión cultural y religiosa. Empiezan a mezclarse las culturas. Mire que el imperialismo hace que las culturas se sumerjan unas con las otras, confluyan y pues se enriquezcan. Una nutre a la otra. Factor tecnológico, mejoras en los medios de transporte. Y en la segunda revolución industrial, abastecimiento de materias primas, fuentes de energía, nuevos mercados, inversión. Crecimiento demográfico de Europa, emigración. Cuando hablamos de migración, es cuando cierta población se dirige hacia otra, pues, en busca de unas nuevas oportunidades económicas. Un ejemplo claro de la migración fue el inicio de la revolución industrial, cuando la gente desde el campo empezó a desplazarse hacia la ciudad. Esos efectos de migración en cantidad pues también tienen unas consecuencias pues muy, muy graves en términos migratorios. Tensas relaciones internacionales, control de territorios.
Es muy importante tener esto claro porque no solo existen uno o dos potencias que quieren apropiarse del más débil, hay muchas potencias. Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, Italia. Cuando usted mira en la página 125 de su módulo puede ver que Bélgica, Portugal, España y Alemania hacen parte de esos grandes imperios. Y estos imperios, por adueñarse de otros países más pequeños, entran entre ellos mismos a vivir pues unas tensas relaciones que pues más adelante terminan en cuestiones bélicas de guerra. Aquí en el término imperialismo se desprende también grandes potencias, pues todos los países de Europa, todos los países, no algunos países de Europa, Estados Unidos y Japón, grandes imperios como Reino Unido y Francia, a finales del siglo XIX y del siglo XX, empieza a fortalecerse estas potencias y empiezan a crearse colonias. Estas colonias es cuando empieza, cuando esta gente superpoderosa a nivel económico y militar empieza a vivir en territorios más pequeños y más débiles. Ahí empiezan a crecer colonias, ¿cierto? Vamos a mirar las consecuencias. Hay cuatro tipos de consecuencias. Las consecuencias políticas, culturales, sociodemográficas y económicas. Esas consecuencias son las mismas que usted puede conseguir en la página 127 a las 129 de su módulo. En las consecuencias políticas tenemos rivalidades coloniales, lo que les decía, pues la guerra entre las mismas potencias por algún tipo de territorio que más adelante pues conlleva a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Culturales, aculturación. Podemos hablar de aculturación cuando cierto sector, cierta población empieza a perder su identidad y empieza a sumarse con otra. En esa amalgama o en esa suma, pues existe una aculturación donde pues las raíces y la identidad empieza a perderse. Sociodemográficas. Tenemos el tema de inmigración, descenso de la mortalidad y segregación racial. Iniciemos desde la parte de segregación racial. Cuando llegan los países poderosos a apropiarse de alguna manera de los recursos de los más débiles, empieza a haber cierta agresión y poder de superioridad de aquellos países que son militarmente fuertes. Empieza a haber una segregación de tipo cultural, de tipo laboral, de procesos antiéticos y de antivalores, donde empieza a desprestigiarse a la persona en su honra desde su parte ética y empieza de alguna manera a verse disminuida la calidad de vida de las personas de dichas colonias por parte de aquellas potencias. Empiezan a darle de pronto los empleos más bajos, más mal pagos, y ese tipo de segregación pues también ha terminado en un tipo de lucha en contra de ese tipo de segregación racial como sucedió en África, ¿cierto? Con el tema de Nelson Mandela o en Estados Unidos, donde el tema del racismo ha sido muy fuerte y donde han salido líderes como Martin Luther King. El descenso de la mortalidad, hay cosas positivas, no todo es malo en el término imperialismo, digamos que si hay una minoría de porcentaje que puede aportar a estas pequeñas colonias, y es que estos países potencia llegan con cierto grado de terminología
de tecnología en el ámbito de la medicina, en el ámbito científico, que hace pues que la tasa de mortalidad disminuya. Recordemos que pues el término mortalidad es esa tasa o ese porcentaje que se habla de las personas que mueren en una región, en un estado, en un país. La inmigración. Las personas que empiezan a llegar de otros lados también pues aportar algunos recursos económicos, aportar dinero, pero recordemos que también pues cuando se aporta dinero también pues se está expropiando algún tipo de recurso natural o de recurso económico. Vamos ahora a hablar de las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas, desde mi punto de vista, es el más fuerte de todas las consecuencias y que origina a la final en cualquier tipo de guerra o conflicto. Explotación de la mano de obra. La explotación de la mano de obra la hemos visto a través de la historia, desde la esclavitud. Se fortaleció, de hecho, en la revolución industrial, donde empiezan a tomar auge algunos países y empiezan a tomarse como a vislumbrarse los primeros caminos de lo que van a hacer las potencias. La economía colonial, el monocultivo, grandes plantaciones en algunos terrenos que se han colonizado. Nos volvemos acá un momentico a la economía colonial, y vemos que se desprenden dos grandes factores. Economía colonial, exportación de las riquezas coloniales e importación de productos industriales. Entonces, la exportación de las riquezas coloniales, todo lo que se empieza a explotar, se exporta a otros países, lo que hace que de alguna manera, pues en teoría, se moviese económicamente dichas colonias, pero al final las riquezas se van para los grandes países, el dinero. Importación de productos industriales. Algunos excedentes de aquellos países que son ricos a nivel tecnológico y científico, pues importan también a estas colonias, también donde de alguna manera aportan al descenso en la mortalidad, por ejemplo. Como se pueden dar cuenta, el imperialismo es la ventana a todo lo que se viene en la historia del siglo XX y XXI y que hoy en día todavía causa mella en las consecuencias no solamente de América Latina, sino también de Colombia, pues para no ir tan lejos. Entonces, recordemos rápidamente el término imperialismo, que nuevamente vuelvo a proyectar la diapositiva. Vamos al imperialismo con sus causas y consecuencias. Recordemos las causas: factores científicos, factor cultural, factor tecnológico, segunda revolución industrial, crecimiento demográfico, tensas relaciones internacionales. Aquí en imperialismo miramos, aquí alcanzamos a ver cuáles son las grandes potencias. En su módulo también hay más potencias para que puedan complementar, y las consecuencias políticas, culturales, sociodemográficas y económicas. Bueno, muchachos, este es a grosso modo lo que vamos a empezar a ver en el tema de imperialismo. Es importante que tengan sus apuntes claros y que por favor de este video tomen 5 o 6 ideas principales y que lleven preguntas para aclarar en clase, y posteriormente en la sesión o cuando nos volvamos a ver les digo qué es la actividad que realizaremos. Es importante que de este video por favor lleven preguntas, 5 o 6 ideas principales, repito, para poder llevar la clase de la mejor manera. Un saludo, un abrazo para todos y nos veremos en clase. Hasta pronto.